Doy gracias al Señor, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes, agradecido al Señor porque me permite una vez más estar con todos para poder trazar la palabra del Señor. Gracias le damos al Señor, hermano. Entré un poquito tarde. El Señor bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Les abrazo en el amor del Señor. Y bueno, hermanos, vamos a compartir una porción de la palabra. Espero que sea de mucha bendición para ustedes. Vamos a seguir hablando de la vida de servicio, que es muy importante, donde nosotros tenemos que entrar. Amén. Usted, si quiere mandar un saludo por medio de Facebook a mi página o a la página de mi esposa, puede hacerlo, hermano. Gloria al nombre del Señor. O también por WhatsApp. Va a ser bien recibido. Nosotros estamos ubicados en la calle José Hernández 384 del barrio del Tambo, ¿no? En Isidro Casanova. Los esperamos a todos después de la pandemia, puedan venir y seguir corriendo la carrera con nosotros. Gracias le damos al Señor. Vamos a orar y vamos a ver qué nos da el Señor en esta noche con respecto a la vida de servicio. Señor, estamos delante de tu presencia para pedirte, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos des, Señor, a nosotros una palabra, Señor, que nos lleve, que lleve a la congregación, a los hermanos, y que nosotros también podamos ir, Señor, a esta vida de servicio, Señor, que tú nos estás reclamando, Señor. Bendícenos, ayúdanos, Padre, oh Señor, en el nombre de Jesús, amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer allí en el libro de Juan, ¿no? En el libro de Juan, en el capítulo, a ver si veo si los antiguos o no, en el capítulo 13, versículo 1, gloria al nombre del Señor. 13:1 de Juan. Y dice la palabra del Señor: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final, o hasta el fin, ¿vio? Y acá vamos a ver un poco la vida de servicio. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ahora nosotros en este capítulo se puede dividir en tres partes, ¿no? El servicio, el bocado y la despedida, por así decirlo, o el sermón, el último sermón que el Señor tiene para con sus discípulos. El servicio lo podemos ver del versículo 1 hasta el versículo 12. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de resaltar. Preste atención, hermano, porque esto es muy importante, ¿no? Entonces, acá hay un saludo de parte de Dios a su Hijo Jesucristo, ¿no? Jesucristo iba a entrar a cumplir su rol como sacerdote, ¿no? Él iba a ocupar el lugar en el trono. Todo eso estaba delante de él, todavía porque él tenía que pasar primeramente por la muerte y la resurrección para lograr eso, pero todo eso estaba delante de él. Y todo eso estaba en las manos del Señor, porque era una promesa de Dios para su vida. Entonces, todo eso depende de lo que el Señor es en su humanidad. En su humanidad. Todo eso depende de su humanidad. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Él en su humanidad tenía que ser un hombre obediente a Dios, ¿no? Así como nosotros estamos en una humanidad y depende todo, el reinado con Cristo, el arrebatamiento de la primera fila, el llegar a ser la esposa de Cristo, en poder traer su reinado, y todo eso depende de nuestra humanidad hoy día.
¿no? De qué hacemos nosotros. Todo está en nuestras manos ahora, así como todo estaba en las manos del Señor. Ahora está todo en nuestras manos, ¿no? Nosotros decidimos eso, ¿no? Decidimos apropiarnos de todo eso, por medio de entregarnos a una vida rendida, por supuesto, a una vida de obediencia, por medio de que nosotros hemos decidido darle lugar a la nueva vida en nosotros. Aún el establecimiento del reino de Cristo en la tierra, todo dependía de su humanidad. Gloria al nombre del Señor. Entonces, para eso Él tiene que terminar su obra, la obra que Él ha venido a hacer. Entonces, la gloria, ¿no? La gloria eterna le va a esperar a Él. Una vez que Él haya, con su humanidad, haya cumplido con la voluntad del Padre, por así decirlo. Jesús debía de terminar la obra, ¿no? Que a Él había venido a hacer. Entonces a Él esperaban la eternidad, el trono, el reinado, todo, ¿no? Por cuanto Él todo eso lo tenía que alcanzar por medio de esa humanidad que Él tenía. Ahora, sin embargo, el corazón de Jesús estaba entristecido en este capítulo, ¿no? ¿Y por qué? Por aquello que Él estaba dejando atrás. Él estaba dejando atrás a sus compañeros, ¿no? Él tenía que ser levantado y sabía que sus discípulos iban a quedar, ¿no? Los escogidos, aquellos que Él había escogido. ¿Por qué? Porque ellos tenían falta de entendimiento, ¿no? No entendían lo que muchas veces Él les hablaba, no lo entendían a Él. Pero aún así Él los amó hasta el final. Hasta el momento en que Él se iba a despedir de ellos, Él los amó. Y Él sintió así un quebranto dentro de Él, ¿no? En el momento de acá de este capítulo 13, sabiendo que los tenías que dejar a ellos, ¿no? Sintió un quebranto en su corazón, porque Él los amaba. Y eso es lo que yo veo a veces en nosotros, los que conocemos la gracia y nos rendimos a ella. Lo que reina en nosotros es el amor de Cristo, ¿no? Por eso nosotros no podemos tener un sentimiento de odio o de rencor. Eso ni siquiera existe en nosotros eso. No, al contrario, en nosotros nos rige el amor, donde está la misericordia y la benevolencia de Dios. Ahí, en ese sentimiento de amor que nos fue dado en Romanos capítulo 5, versículo 5, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos que Jesús los amó hasta el final a ellos. Y entonces ellos son de alguna manera firmemente ganados, ¿no? Pero también son despojados de las manos del enemigo, ¿no? Ellos fueron despojados de la mano de Satanás, ¿no? Y ellos fueron los primeros frutos de esa gran cosecha que él iba a cosechar, porque él iba a tener una gran cosecha después de la cruz. Y entonces él debía dejar todo esto, toda aquella gran cosecha, todas esas almas que fueron ganadas, ¿no? Por medio de lo que él hizo a través de su humanidad, a través de la cruz, ¿no? Él tenía que dejar todo eso, lo suyo, ¿no? Lo suyo él tenía que dejar. El don del Padre, la obra del Espíritu Santo, la compra que él había tenido por medio de la sangre de Cristo. Él tenía que dejar el mundo, ¿no? Ellos debían quedarse en el lugar donde Jesús fue rechazado. Ellos no quedaron en el lugar donde Cristo fue glorificado, sino que ellos quedaron en el lugar donde Jesús fue rechazado. Y nosotros quedamos en el mismo lugar. Quiere decir que este mundo nos va a rechazar a nosotros. Porque así como rechazaron al Señor, también nos van a rechazar a nosotros.
¿no? Y esto es así. Esto no tiene vuelta atrás. Muchos creen que Dios nos dejó a nosotros en el lugar de su gloria. Pero no, nosotros hemos quedado en el lugar de su rechazo. Hemos ocupado ese lugar. Jesús fue rechazado y nosotros también vamos a ser rechazados juntamente con Él. Entonces Él nos quiere equipar a nosotros para participar con Él de su grandeza, de su soberanía aquí en la tierra. Él nos quiere equipar, ¿no? Y Él los quiere equipar a los discípulos en este capítulo, ¿no? Pero ahora vamos a ver de qué manera nosotros, qué tiene que ver todo esto con la vida de servicio. Pues nosotros vamos a ver qué tiene que ver con la vida de servicio, ¿no? Porque ¿qué hizo Jesús en ese momento, en este capítulo? Y entonces, en cuanto al servicio, porque el Señor le sirvió a los discípulos en ese momento, nosotros somos enseñados que la gracia reina a través de la justicia. En esa vida de servicio vimos que la gracia reina a través de la justicia. ¿No era justo lo que hizo Jesús? Sí, Jesús era la gracia de Dios y Él reina a través de la justicia. Hizo lo que debía hacer, ¿no? Él sintió lo que debía sentir. ¿Qué sintió? Un amor grande por ellos, ¿no? Él sintió un amor grande por ellos. Y nosotros tenemos la gracia y también tenemos amor por los hermanos. Y entonces, hacemos lo que tenemos que hacer. Alabado sea. Y cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, son obras de justicia que Dios preparó de antemano para que nosotros abundamos en ellas. Entonces, aquellos que tenemos parte con Cristo, ¿no?, en sus grandes obras, debemos nosotros de estar limpios. Debemos de estar limpios, ¿no? Debemos nosotros mantener el carácter del Padre, un carácter santo, ¿no? Porque el Padre es santo. Y así todos nosotros, los que creemos en Jesús, debemos ser santos, ¿no? No debemos ser santos. Sus hijos son santos. Y si nosotros fallábamos, Jesús pensaba que los discípulos podían fallar en esa demostración, ¿no?, en esa vida de santidad. Jesús estaba preocupado por ellos, de cómo ellos debían mantenerse, ¿no?, limpios y santos, ¿no? Porque si ellos fallan en manifestar un carácter santo, un carácter limpio, ¿no?, igual ellos tenían un abogado con el Padre y, como dice la palabra, Jesucristo el justo. Pero en ese momento ellos no tenían abogado, porque Jesucristo no había sido muerto y tampoco Jesucristo había sido resucitado y glorificado. Pero Él se preocupó por eso, que ellos se mantuvieran limpios y santos, ¿no? Entonces, Él estaba anticipándose a algo, ¿no?, que nosotros ciertamente íbamos a alcanzar, porque nosotros, si tenemos alguna impureza en nosotros, en nuestro estado, no en nuestra posición, sino en nuestro estado, tenemos a un abogado que intercede por nosotros. Entonces, ahora vemos a través de este pasaje del capítulo 13, vemos que Jesús tenía un carácter responsable por aquellos que Él había escogido. Él se sentía responsable por ellos, ¿no? Y bueno, Él sabía que el Espíritu Santo iba a tardar 50 días para venir sobre ellos. Él sabía que no entendieron todo lo que ellos vieron y oyeron. Y entonces Él les deja una última enseñanza antes de ir a la cruz, antes de separarse ellos de Él,
Y esto es una lección que nosotros tenemos que entender, que pasó acá en este capítulo 13. Ahora, él, cuando él hace lo que hace en el capítulo 13 de Juan, él actúa responsablemente ante el Padre, ¿no? Él actúa responsablemente, ¿no? Porque él quería que ellos entendieran la limpieza de todas las contaminaciones que ellos podían alcanzar estando en este mundo, ¿no? Ellos tenían que entender la limpieza. Entonces le estaba hablando a ellos de una manera espiritual. Entonces nosotros vemos que Jesús lavó los pies de sus discípulos, ¿no? Y cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, nosotros lo único que vemos ahí, que el Maestro se humilló a sí mismo y lavó los pies de sus discípulos. La humildad de Cristo. Mucho interpreta en este pasaje interpretan la humildad de Cristo, ¿no? Y a otros han constituido esto la base de una ordenanza para recordarles que sin humildad no se puede servir, ¿no? Otros interpretaron así, que Jesús le estaba enseñando a ellos a ser humildes, ¿no? Que sin humildad ellos no podían servir. Entonces, algunos interpretaron la humildad del Maestro y otros interpretan que sin humildad no se puede servir a Dios. Pero el Señor mismo nos asegura que hay mucho más que eso en esta parte de la Escritura. Él le dice a Pedro, para que entendiera el significado, ¿no? Luego, este significado que luego él iba a entender. Así que porque le dijo, ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Entonces, porque aquí hubo un significado más profundo del que estaba así en la superficie, ¿no? De que esto no solamente hablaba de la humildad, sino que había un significado más profundo. Pedro ciertamente sabía que su Señor y Maestro estaba lavando los pies, él sabía. Pero él le dijo en aquel tiempo presente, ¿no? En aquel tiempo Pedro no conocía el significado real de lo que Jesús había o estaba haciendo, y que este es un punto muy importante, ¿no? El hacer a otros como él había hecho dependía del fruto de su conocimiento. Sin el conocimiento, sin la revelación de esta manera de proceder, nosotros no lo podemos hacer con nosotros. Nosotros vamos a hacer lo mismo que hizo Jesús, lavar los pies de los santos, de los hermanos. Hasta ahí vamos a llegar. Pero tenemos que conocer la verdadera interpretación que este capítulo tiene. Y acá estamos hablando de una vía de servicio, estamos hablando de cómo nosotros tenemos que servir a Dios, ¿no? Y nosotros solamente, como Pablo nos enseñó, que nosotros podemos alcanzar a entender por medio del espíritu de revelación y de sabiduría, ¿no? El misterio, este misterio o estos misterios que están escondidos no son revelados a nosotros. La obra de Cristo sobre la cruz, que significaba o simbolizaba aquella Pascua, ¿no? Que él estaba participando con sus discípulos, gloria al nombre del Señor, aquella Pascua en la cual estaban participando, no solo puso la base de la liberación de la culpa del pecado, sino más, hizo más eso. Esa última cena, por así decirlo.
porque esta última cena hizo una provisión para la purificación de todas nuestras contaminaciones, de nuestra residencia acá en este cuerpo terrenal. Quiere decir que por medio de esto que pasó en este capítulo 13, Dios estaba proveyendo a nosotros, los cristianos, ¿no?, la forma de ser limpiados, ¿no?, de toda contaminación que pudiéramos tener por cuanto vivimos en este mundo, por cuanto vivimos en esta tierra. Porque ¿quién no se llena de polvo? ¿Quién no se llena de humo? Cuando pasa por un lugar y están quemando basura, el humo se pega a nosotros. ¿No? ¿Quién no se llena de mal olor? Porque pasamos por un lugar y el lugar es tan nauseabundo que se pega en nuestra ropa, en nuestra piel. Y muchas cosas se nos pegan por estar en este mundo, pero Dios proveyó para nosotros en este capítulo 13, Dios proveyó la manera en que nosotros podíamos limpiarnos de toda contaminación de pecado y de espíritu, ¿no? Y entonces ese es el verdadero sentido cuando Jesús limpia los pies de sus discípulos. Alabado sea el Señor. Vamos a verlo un poquito más. Porque esta provisión para la purificación de todas las contaminaciones de nuestra residencia terrenal. Y esta manera de poder limpiarnos a nosotros es por medio del lavado del agua por la palabra. Como dice ahí en Efesios, en el capítulo 5, versículo 26. Si usted me quiere acompañar, hermano. 5:26 de Efesios. Y dice así. Marido, amad a vuestras mujeres, el 26. Para santificarla por medio del agua por la palabra. Eso dice en este capítulo del libro de Efesios, capítulo 5:26. Entonces, cuando nosotros entendemos el capítulo 13, cuando lo entendemos por medio del conocimiento de la revelación de la palabra, ¿no? Cuando lo entendemos por medio de la luz que arroja, ¿no?, sobre la palabra, el Espíritu Santo, es solo cuando estamos así limpios, ¿no? Porque nosotros cuando estamos limpios, ¿no?, entonces tenemos parte con el Señor. Tenemos parte con el Señor. Tenemos comunión con el Señor. Y tenemos servicio con Él. Somos colaboradores de Dios. Nosotros no podemos servir al Señor teniendo algún tipo de inmundicia o de suciedad en nosotros, ¿no? Si hemos errado, si hemos cometido alguna falta, eso nos contaminó de alguna manera, nos ensució a nosotros para ser colaboradores con Cristo en la vida de servicio. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor nos enseña que tenemos que ser limpiados, que tenemos que ser lavados nosotros. Alabado sea el Señor. Porque sabemos que ningún mandamiento en cuanto a cómo vivir este evangelio, ningún mandamiento exterior podrá en nosotros obrar la purificación, ¿no?, para el servicio. No. Solamente lo que puede limpiarnos a nosotros, si es que nosotros nos ensuciamos en algo por andar en este mundo, porque lo que está lavando son los pies, y los pies hablan del andar. Y entonces cuando nosotros andamos por este mundo, ciertamente que nos contaminamos, nos ensuciamos de alguna manera, ¿no? Ahora, eso lógicamente que se está refiriendo a una persona que todavía está caminando, que no, por la fe no llegó a Efesios capítulo 2:6, que nosotros estamos con Cristo en los lugares celestiales. Bueno, pero aún así, nosotros seguimos caminando por este mundo y de alguna manera nos podemos contaminar con algo. Y entonces ahí está el lavacro que viene por la palabra de Dios. Entonces, vemos que acá
que donde antes había condenación para aquellos que pecaban, para aquellos que fornicaban, para aquellos que adulteraban, ahora hay la posibilidad de ser limpiado de ese pecado o de esas faltas, ¿no? Y Jesús le estaba enseñando eso a ellos, ¿no? Cuando Él se pone su delantal para el servicio, ¿no? Porque en la última cena Él les sirvió a ellos, ¿no? Ellos tenían que aprender, ¿no? Que en la vida de servicio, primero ellos tenían que ser limpiados, ¿no? Ellos fueron limpiados, pero también tenían que ser limpiados los pies. Y así ellos también tenían que ceñirse, ¿no? De ese delantal, ¿no? Porque el delantal habla de una vida de servicio. Y la enseñanza en este pasaje no es que nosotros tenemos que buscar un librillo, ponerle agua y lavarle los pies a los hermanos, sino que la enseñanza está en que nosotros tenemos la palabra, como dice Efesios 5:26, ¿no? Tenemos la palabra que santifica, ¿no? Que purifica, ¿no? Aquellos hermanos o aquellas hermanas que han ensuciado sus pies, por así, en su andar. ¿Vio? Está la solución para aquellos que se han ensuciado, que se han contaminado. Entonces, ¿de qué manera nosotros servimos a Dios? Tomamos la palabra. Vemos a qué persona estamos ayudando o estamos beneficiando. Bueno, estamos beneficiando o ayudando a un hermano que por un descuido o por un andar, ¿no? Liviano, él se ensució los pies. Se enredó en algunas cosas de este mundo y entonces nosotros servimos a Dios. ¿Cómo servimos a Dios? Provocándole a ese hermano la santificación o santificándole por medio de la palabra. ¿Entiende, hermano? Esa es la enseñanza. El Señor le dijo a ellos de una manera indirecta: ustedes tienen que hacer lo mismo que hago yo, ¿no? Algunos entienden que Jesús le estaba enseñando la humildad y otros enseñan que Jesús le estaba enseñando la humildad en la vida de servicio. Pero el verdadero significado es que nosotros en la vida de servicio, ¿no? Porque te servimos a Dios, estamos también para lavar a los hermanos de su contaminación por andar en este mundo. Nosotros lo podemos limpiar. Sus pies nada más. Sus pies. Así como hizo el Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Entonces Él se levanta, Jesús se levanta de la cena, mientras que estaba todo ahí puesto sobre la mesa, y se prepara a sí mismo para servir. Se prepara para servir el Señor. ¿Esto de qué manera? Él deja el lugar de la comunión. El lugar de la comunión eran los alimentos, ¿no? Como si estuviera de alguna manera interrumpida la comunión. Como que no hubiera comunión, ¿vio? Y porque el diablo había puesto en el corazón de Judas traicionar a Jesús. Y por medio de eso trajo contaminación a aquel lugar santo. Pero trajo contaminación. Entonces el Señor era como que no había comunión. Entonces Él le estaba enseñando a ellos la manera en que ellos tenían que servir, que era por medio del lebrillo, ¿no? Por medio del agua. Tenían que usar el agua para santificar. Gloria al nombre del Señor. Entonces estaban todos los discípulos, ¿no? Todos los discípulos, todos ellos estaban hechos, aunque algunos eran ignorantes, ¿no? Porque algunos necesitaban de aquella obra que Jesús estaba haciendo en ese lugar, de aquella demostración. Entonces, nosotros sabemos que somos muy susceptibles nosotros a la contaminación que hay en este mundo,
al pecado que hay en este mundo, porque acá reina Satanás, gobierna el diablo, ¿no? Y eso somos susceptibles, somos tendenciosos a ser contaminados por el pecado de este mundo, eso hasta que realmente nosotros conocemos la victoria sobre el pecado, sobre la carne. Pero mientras tanto, ¿no? Nosotros, cualquier hermano puede ser de alguna manera contaminado por alguna sociedad de este mundo. Pero cuando el hermano entiende, ¿no?, el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿no?, cuando él entiende que el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte, y que la cruz me ha liberado a mí del hombre carnal, del hombre adánico, entonces ya camina en santidad. Ya ve la suciedad y la esquiva, ve la inmundicia y la esquiva, no, porque tiene entendimiento, tiene conocimiento. Pero mientras tanto hay muchos hermanos que ignoran, ¿no?, el misterio de la cruz, ignoran como los discípulos hasta la última cena, y después de la última cena ellos ignoraron o no entendieron todo lo que Jesús les habló y les participó, ¿no? Y entonces Jesús hace esta obra. Lo que yo hago, le dijo el Señor a Pedro, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Gloria a Dios. ¿De qué manera servimos al Señor? ¿No? Usando Efesios capítulo 5, 26. ¿No? Tenemos que usar nosotros la palabra, ¿no?, la palabra que es el agua, ¿no?, que es el lavamiento, para purificar los pies de los hermanos que todavía no han alcanzado a entender la victoria sobre el pecado. ¿Entiende, hermano? Entonces, cuando el hermano es contaminado por el pecado, por el andar, entonces la comunión que él tiene con Cristo y con el Padre es quebrantada. Es quebrantada esa comunión. Nosotros no podemos saber aún cómo sucedió, ¿no?, el quebrantamiento, ¿no?, como en el caso que está escrito ahí en este capítulo 13. Pero Jesús sabe inmediatamente, y Él inmediatamente procede a remediar esta situación, ¿no? Y acá hay un muy interesante y significante pensamiento, ¿no? Satanás en el principio trajo la contaminación en la misma presencia de Dios por su propio pecado, y así echó a perder para siempre su comunión con su Creador. Luego, Satanás, él fue un instigador de la interrupción en la comunión que Adán tenía y Eva en el jardín del Edén, ¿no?, que ellos perdieron después y toda la raza humana perdió también por causa de eso, pero el culpable fue Satanás. Y fue a cuenta de este pecado y de esta contaminación que el Hijo de Dios apartó sus vestiduras reales y llegó hasta esta escena ceñido para una vida de servicio. ¿Y a quién servía el Señor? Al género humano, a la humanidad. Y la sirvió hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso la experiencia que nosotros tenemos que tener con la muerte tiene que ser real. Nosotros tenemos que morir primeramente a todo aquello que de alguna manera nos puede contaminar. Bueno, nosotros ya no hemos deshecho, ¿no? Ahora nosotros no estamos contaminados en nuestros pies, están limpiados nuestros pies. Nuestro andar es un andar santo y nos da un carácter santo nuestro andar. Pero hay muchos hermanos que no tienen esa condición, que hay muchos hermanos que han interrumpido su comunión con su Señor por causa de que andando por este mundo y andando en la carne, ellos fueron contaminados, fueron ensuciados, perdieron la comunión con Dios y Dios la perdió con ellos. Alabado sea el Señor.
Entonces nosotros tenemos también, como Jesús, ¿no? Dejar las vestiduras reales o sacerdotales que nosotros tenemos y ponernos la vestidura de servicio. Y tenemos que servir a los hermanos, tenemos que servirlos nosotros. Y ahora fíjese que lo que hizo Jesús en esa vida de servicio, por medio de ese servicio, de esa pureza que Él logró por medio de su sacrificio, porque dice que de Él salió agua y sangre o sangre y agua, por medio de ese sacrificio Él limpió a la humanidad entera de su contaminación, de su suciedad. Y por medio de ese sacrificio Él restauró la comunión de los hombres con Dios. Nada de lo que usted haga podrá restablecer la comunión con Dios. Nada. Todo está en la base de lo que Cristo hizo. Cristo, por medio de Cristo, ¿no? Nosotros hemos restablecido la comunión con Dios. Cristo restableció la comunión con Dios, limpiándonos, purificándonos por medio del agua que es la palabra del Señor, por medio de la sangre. Y por eso nosotros estamos entregados a Él. Estamos tan agradecidos por lo que Cristo hizo, porque si no todos iríamos al infierno y a la condenación eterna. Pero ahora tenemos una esperanza de que algún día cuando salgamos de este cuerpo vamos a ir al paraíso a descansar, como lo está nuestra hermana Argota hoy, que está descansando en el paraíso. Su alma, su espíritu nunca experimentaron la muerte. Lo que fue alcanzado por la muerte fue su cuerpo físico, como lo alcanzará el mío y el suyo si Cristo nos viene antes a buscar a su iglesia. Entonces, ¿cómo debemos de servir a Dios? Permitir que Dios nos limpie, que el Señor nos lave los pies por medio de la palabra de Dios. ¿Y qué es lavar los pies? ¿No? Separarnos a nosotros, tener un andar, no un andar en este mundo, sino un andar en los lugares celestiales. Entonces Cristo, Él sirvió al género humano hasta la muerte, y de ese modo Él restauró la comunión de los hombres con Dios. Y esto es maravillosa condescendencia que tuvo el Señor. Porque en esta última trama de su vida, que de la mesa de la Pascua hasta la cruz era la última trama que le quedaba a Él hace esta enseñanza a sus discípulos. ¿Ustedes quieren servirme? Yo le estoy lavando los pies a ustedes, siendo su Señor, siendo su Maestro. Yo les lavé los pies. Así también tienen que hacerlo ustedes. Pero claro, no vamos a buscar un librillo y una toalla. No es esos pies lo que hay que lavar. Lo que hay que lavar es el andar de los hermanos, de las hermanas. Ese es el andar que nosotros tenemos que ejercitar, por así decirlo. Hay hermanos que tienen ensuciados los pies porque todavía no han entendido que ellos pertenecen a la celestial, a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén de arriba, pero caminan en este mundo todavía. Y este mundo siempre uno tiene algún tipo de contaminación. Alabado sea el Señor. Entonces, nosotros tenemos que ver esto, hermano. Todos sus discípulos necesitaban la purificación. Y hoy también, al igual que entonces, todos necesitamos poner nuestros pies en las manos de nuestro Señor Jesucristo, en orden a ser guardado de todas las contaminaciones del mundo. Solo Jesús es capaz de juzgar lo que es limpio conforme a la perfección del santuario, a la perfección del mismo, del cual Él es la luz. Entonces vemos que muchos cristianos están continuamente fuera de la comunión con el Señor.
vemos que muchos no tienen conocimiento de la realidad y se deslizan. Muchos viven tan lejos, debajo del modelo que es Cristo, no tan lejos abajo de los privilegios que ellos tienen, y así tampoco conocen la comunión con el Padre y con el Hijo. Ellos son ignorantes de su suciedad espiritual. Muchos no conocen la suciedad que tienen todavía ellos. Ahora, pero nosotros, aquellos que tienen su parte con Cristo en su servicio, en ese servicio de amor, no para poder servir no solamente al Señor, sino también a los hermanos, no pueden ser indiferentes del necesario lavado por la palabra, no para asegurar su limpio andar y su limpia vida. Entonces nosotros tenemos que entender este capítulo 13. Tenemos que entender qué es lo que nos está enseñando el Señor. En el último tramo de su vida, casi podríamos decir, es la última enseñanza que Jesús le da estando ellos vivos, estando Él vivo, antes de morir en la cruz. Esta es la enseñanza que le deja. Sírvanme. ¿Cómo le servimos? Lavando los pies, los unos de los otros. ¿Cuál es el modelo que nosotros tenemos que tener de la pureza o de la limpieza? Cristo. Nosotros tenemos que no determinar nosotros qué es limpio, no determinar qué es sucio, no determinar lo que es impuro, lo que es profano y lo que es santo y santísimo, sino que eso lo determina el Señor, el Espíritu de Dios. Y le aseguro que cuando nosotros nos llevamos por el Espíritu de Dios, cuando nosotros nos somos guiados por el Espíritu de Dios, tenemos la misma interpretación de lo que es limpio, santo, puro y correcto. Lo mismo, porque el Espíritu nos enseña a todos por igual. ¿Entiende, hermano amado? Pero qué hermosa la enseñanza que nos deja este capítulo. Queremos servir al Señor. Dios necesita que nosotros le sirvamos, ¿no? Que le sirvamos a los santos, que le sirvamos, que le alcancemos a ellos el agua, ¿no? Para que se laven los pies, ¿no? Para que se laven los pies de ellos. Sí, hermano, Él nos necesita. Entonces fíjese lo que dice la palabra de Dios, alabado sea el Señor. Ahora, nosotros tenemos parte con el Señor Jesucristo, ¿no? En su servicio de amor, ¿no? Porque este amor nosotros lo expresamos en una vida de servicio a los santos. Entonces no podemos ser indiferentes a la necesidad del lavado por la palabra que tienen muchos hermanos. ¿No? Porque nosotros sabemos que esos hermanos que están sucios, aquellos hermanos que han manchado sus pies, su andar, ¿no? Ellos pueden ser lavados, ¿no? Pueden ser limpiados, pueden ser renovados en su vida espiritual. Nosotros tenemos esa enseñanza. Quiere decir que no hay condenación. No hay condenación, porque ¿quién condenará si Cristo justificó? ¿No? Si Cristo justificó, ¿quién condenará? Entonces nosotros tenemos esto acá en el libro de Juan, ¿no? El apóstol Juan registró que después de que Jesús fue crucificado, después de que Él fue descolgado de la cruz, uno de los soldados con una lanza abrió su costado. ¿Y qué salió de allí? Sangre y agua. Eso se encuentra en Juan 19:34. Salió agua también, hermano. Agua también salió. Entonces, acá vemos el fundamento. Pero dentro de este fundamento, no solo está la sangre por el pecado, sino que también este fundamento se refiere a la base de la purificación. Nosotros hemos sido purificados.
hemos sido limpiados por medio del sacrificio de Cristo, pero necesitamos lavar los pies. ¿Cómo lavamos los pies? Por medio de la palabra. La palabra a nosotros nos lava nuestro andar, nuestra vida. La palabra nunca nos va a llevar a ensuciarnos, no nos va a llevar al chiquero, nos va a llevar al palacio del rey. No nos va a llevar al mundo, nos va a llevar al reino de los cielos, al cuerpo de Cristo. La palabra nos va a llevar a nosotros no a una vida carnal pecaminosa, sino a una santidad que expresamos nosotros por medio de las obras de justicia que Dios preparó de antemano. Alabado sea nuestro Señor. Por eso, hermanos amados, ¿quieres servir al Señor? Entonces tome la palabra y limpie los pies de los hermanos que andan ensuciados, que andan manchados. Limpie el andar de los hermanos que han roto la comunión con Dios. Restaure esa comunión, límpielos por la palabra. Ese es servir a Dios. Eso es el principio del servicio a Dios. Y esto es maravilloso, hermano. Nosotros en la cruz hallamos la provisión, ¿no? Hallamos la completa provisión para toda bendición a favor de aquellos hermanos que han ensuciado sus pies. Es ahí en la cruz donde la ira de Dios fue aplacada, ¿no? Y ahí en la cruz se abrió un camino, hay un camino abierto, por medio del cual los hombres pecaminosos ahora pueden acercarse y servir a un Dios santo, sin ira o duda. Entonces, desde la peña, donde allí fluyó la sangre y el agua, ¿no? Que fue un milagro maravilloso, cuando Pedro es informado que si él ha de tener parte con Cristo, sus pies deben ser lavados, ¿no? Si él quiere tomar parte con Cristo, si yo no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo, le dijo el Señor a Pedro. Y Pedro dijo, Señor, por favor, estoy expresando, Señor, por favor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Pero el Señor le responde a Pedro, y el que está limpio, bañado o lavado, no necesita sino que se le lave los pies, mas él está limpio en cada partícula de su cuerpo. Cuando decimos en cada parte de su cuerpo, nos estamos refiriendo a Tesalonicenses 5:23, ¿no? Cuando decimos que hemos sido limpiados, lavados, purificados, santificados, en cada parte de nuestro cuerpo decimos que fuimos santificados, purificados en nuestro espíritu, en nuestra alma y aún en nuestro cuerpo físico. Gloria al nombre del Señor. Porque ahora, ¿cómo se entiende que nuestro cuerpo físico ha sido purificado? Sí, porque ya no manifiesta la vida que manifestábamos antes, una vida de pecado, sino que ahora manifestamos obra de justicia que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, el lavado de la regeneración, la limpieza efectuada por el nuevo nacimiento, jamás necesita ser repetida. Cuando nacimos de nuevo, nosotros hemos sido lavados. Eso no se puede repetir. A pesar de todo el poder de Satanás, a pesar de todo el poder del pecado, lo que el sacrificio de Cristo hizo, Él nos limpió, Él nos bañó, y a pesar de todo lo que pueda suceder en nosotros, eso permanece. Ese lavado, esa purificación que Dios hizo en nosotros permanece siempre. Solamente los pies hay que limpiarse. Pero lo demás está todo limpio. Gloria a Dios. Es maravilloso, hermano. A veces pensamos que todo está sucio, pero no, todo no está sucio, los pies. ¿Qué hizo el Señor? Se puso el delantal de servicio y le lavó los pies a los discípulos. Hay algunas iglesias que, como no entienden lo que esto significa, todavía siguen usando el lebrillo. Aún el Papa usa el lebrillo y le lava los pies a los pobres
y le besa los pies, cuando en su alma y en su corazón todavía no han sido purificados y lavados. Bueno, pero eso es otra cuestión. ¿Se da cuenta? No entienden lo que quiere decir este capítulo, este versículo. Entonces, fíjese qué maravilloso, hermanos amados. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿qué hizo? Nos lavó, nos limpió, nos purificó. Eso no se puede repetir. No se puede repetir. Ya somos limpiados, ya somos lavados, ya somos santificados. Y eso no se puede repetir. Lo único que se tiene que lavar son los pies. El andar, eso sí se puede repetir. Eso sí se puede repetir. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo. Porque en este mundo hay tanta porquería y tanta suciedad, inmundicia, que si el Espíritu de Dios no nos guiaría a un camino santo y puro, limpio, nosotros estaríamos caminando por la suciedad de este mundo. Pero el Espíritu de Dios, la nueva vida que está en nosotros, la gracia, el mensaje de la gracia no nos lleva por un camino de suciedad e inmundicia, sino que nos lleva por un camino de santidad, por un camino de rectitud, de temor a Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Llega un momento en que nosotros ya no vamos a necesitar que se nos lave los pies. Cuando no conocíamos, entonces necesitábamos que se nos lave los pies. Pero a muchos hermanos se les hace creer que cuando ellos se contaminan por algún descuido, ¿no?, con la suciedad de este mundo, todo está sucio. Pero no todo está sucio. Lo que está sucio son los pies. ¿Entiende, hermano amado? Lo que está sucio son los pies. Y necesita, hermanos, que se ciñan del delantal de servicio para lavar los pies de los santos. ¿Está dispuesta a hacerlo, hermana? ¿Está dispuesta a hacerla, hermana? Yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesta a lavar los pies de mis hermanos, con la ayuda de mi Señor. Y entonces entendemos más la gracia y amamos más la gracia. Que la gracia proveyó un lebrillo, entre comillas, proveyó un delantal, entre comillas, proveyó agua en el lebrillo, entre comillas, para que nosotros lavemos los pies de los hermanos que todavía no han alcanzado a entender cómo despojarse del cuerpo de pecado, cómo vivir en el Espíritu y no en la carne, cómo vivir en el reino de Cristo y no en el mundo, que nos ha dado eso a nosotros. Fíjese, hermano amado, esta declaración se refiere a la posición del creyente en Cristo. El lavado de los pies refiere a su estado, ¿no? Estamos hablando del estado del hermano. Quien quiera que es nacido de Dios no comete pecado, declara el apóstol Pedro, porque su simiente que permanece en él, el apóstol Juan, no me tiren de las orejas, el apóstol Juan, porque su simiente permanece en él y él no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3:9. Entonces, la vida de Cristo, la nueva creación que nosotros obtenemos cuando creemos, es santa. Y esta no puede pecar. ¿Se da cuenta? Este es el veredicto que Dios da sobre esa vida. Pero recuerde que los cristianos tienen otra naturaleza, tienen la vieja creación, la carne. Y esta puede y hace pecado. Y el creyente es frecuentemente contaminado a causa de este triste hecho de que tenemos la naturaleza de la carne en nosotros. Necesitamos la purificación que viene desde la palabra de Dios, en la base, en la muerte de Cristo en la cruz o sobre la cruz. Por eso el Señor exhorta a todos sus discípulos, es decir, a nosotros, a imitarlo, a imitar su ejemplo, ¿no? Ellos le llaman Señor y Maestro. Entonces, que obedezcan sus mandamientos. Y si muestran que eran, y así mostramos nosotros que somos sus aprendices, que hemos aprendido de Él.
si Él lava sus pies, ¿no? Si Él lava los pies y les servía, ellos también podían lavarse los pies los unos a los otros. ¿Qué hora es, hermano? ¿Se da cuenta, hermano amado? Alabado sea el Señor. Gracias le damos al Señor, hermanos amados. Espero que esta palabra les sea de mucha bendición, de mucha, mucha bendición. ¿Quiere servir a Dios? No condene, no condenemos, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Hemos pasado de condenación a vida. Vemos que un hermano se ensució los pies, tomemos el agua de la palabra, pongamos sus pies adentro de ella, su vida dentro de la palabra y lavemos los pies del hermano, de la hermana. Entonces vamos a dar a conocer que nosotros somos discípulos de aquel que se ciñó con su manto de servicio, tomó un librillo y agua y lavó los pies de sus discípulos. Yo le invito, porque no leí el capítulo, porque ya pasó la hora casi, hermano, no leí el capítulo 13 y le invito para que usted lo lea en su casa. Con esta reflexión, con esta palabra que usted escuchó, lea el capítulo 13. Detenidamente, no se apure. Léalo y usted se va a gozar. Padre Santo, estoy delante de tu presencia, agradecido por esta tu palabra que tú me has dado para poder dar a la iglesia. Señor, bendice a todos los hermanos y hermanas, Padre, en el nombre de Jesús. Guárdales, protégeles, Señor, que nosotros podamos seguir caminando en este camino de rectitud, en este camino limpio, santo. Oh Señor, gracias te damos. Gracias porque tú nos has capacitado y nos has enseñado, nos has mostrado y ahora entendemos, Señor, la manera en cómo nosotros tenemos que hacer. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Mañana de 7 a 8 estamos nuevamente con este programa. El Señor les bendiga, hermano.